En este vídeo vamos a ver la evolución de 3 suscriptores del canal, Gerardo, Fernando y Rubén, en su lucha contra la alopecia androgenética. Estas personas partían con alopecias muy avanzadas y los resultados que obtuvieron fueron sencillamente asombrosos. Algo realmente interesante de estos casos es la respuesta temprana que obtuvieron estos pacientes. En concreto, veremos la evolución de 2 de ellos tras tan solo 4 meses y además uno de estos pacientes interrumpió el tratamiento con minoxidil tópico a mitad de camino. Por si esto fuera poco, al final del vídeo responderé a varias de las preguntas que más recibo a diario, como llevo un mes con el tratamiento y estoy perdiendo pelo, ¿debo dejarlo? ¿O tengo que usar finasteride sí o sí si tengo alopecia androgenética? ¿O con usar sopalmento y vitaminas sería suficiente? En este primer caso veremos la evolución de Gerardo, un paciente que partía con una alopecia de grado 5 a 6 que estaba avanzando a un grado 7 en la escala de Norwood-Hamilton. Aquí tenemos el estado de Gerardo antes de empezar el tratamiento. Como vemos, tenía una falta de densidad muy importante tanto en la zona frontal como en el vértex o coronilla. Y su alopecia estaba avanzando a pasos agigantados a un grado 7, donde iba camino de quedarse sin pelo tanto en la zona frontal como en la zona media y en la coronilla. Pues bien, este paciente usó 1 miligramo de finasteride oral al día y minoxidil al 5% 2 veces al día durante tan solo 4 meses. Y aquí tenemos el estado de Gerardo tras estos 4 meses. Vemos cómo la zona frontal ha mejorado una auténtica barbaridad. Evidentemente, esta zona no ha quedado cerrada del todo, pero teniendo en cuenta el estado del que partía este paciente, que tan solo lleva 4 meses con el tratamiento, el cambio ha sido sencillamente brutal. Aquí podemos ver la evolución de la coronilla de Gerardo. Y de nuevo el cambio ha sido muy notable, aunque no tan drástico como el cambio que ha experimentado en la zona frontal y en la parte media. Y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos como el cambio que ha pegado Gerardo ha sido sencillamente increíble. Además, este paciente agradece la labor de divulgación que hago en el canal, que le empujó a empezar el tratamiento, y comenta que recuperar el pelo le ha cambiado la vida. Y esto es algo con lo que seguro que muchas de las personas que habéis recuperado vuestro pelo os sentís identificadas. La satisfacción que da pensar que los vídeos que subo al canal pueden ayudar a tantas personas como Gerardo, realmente no tiene precio. Y te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque el caso de Fernando es sencillamente increíble. Pasemos ahora a ver el caso de Rubén, un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 4 a 5 en la escala de Norwood-Hamilton. Y como vemos aquí, Rubén partía con una alopecia de grado 4 a 5 que estaba avanzando a un grado 6. Podemos ver cómo tenía una falta de densidad muy importante tanto en la zona frontal como en la parte media y cómo su coronilla estaba también muy afectada por la alopecia. En esta otra imagen de cerca podemos ver el estado de la coronilla de Rubén antes de empezar el tratamiento y vemos cómo está muy despoblada, aunque se puede apreciar bastantes pelos miniaturizados en esta zona. Pues bien, este paciente usó 1 miligramo de finasteride oral al día durante 8 meses y además usó minoxidil tópico al 5% solo una vez al día durante los primeros 6 meses. Y aquí tenemos el estado de Rubén tras tan solo 8 meses con el tratamiento. Y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Y es que el pelo de Rubén ha ganado un grosor tremendo y además es evidente cómo muchos de los pelos miniaturizados que tenía se han convertido en pelos terminales sanos. Y es de agradecer que Rubén haya mantenido un corte de pelo similar a lo largo de estos 8 meses, porque de esta forma se puede apreciar mucho mejor la evolución que ha experimentado. Y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos cómo el cambio que ha pegado este paciente en tan solo 8 meses ha sido sencillamente brutal, noche y día. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este tercer caso vamos a ver la evolución de Fernando, otro paciente que partía con una alopecia que estaba avanzando a un grado 6 a 7 en la escala de Norwood-Hamilton.
Esta persona comenzó a perder pelo cuando tenía 24 años, llegando a perder, en sus propias palabras, un 60% del pelo en la zona de la coronilla, entradas y toda la parte superior de la cabeza. Aquí tenemos el estado del paciente antes de empezar el tratamiento. Y como vemos, tenía una alopecia muy avanzada. Iba camino de quedarse completamente sin pelo en toda la parte superior de la cabeza. Y vemos como la coronilla estaba muy afectada por la alopecia. Este paciente comenzó el tratamiento 10 años después de que su alopecia empezara a ser visible y utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día, 1 miligramo de finasteride al día y champú de ketoconazol al 2% cada 2 días durante 4 meses. Aquí tenemos el estado de Fernando en el segundo mes de tratamiento y vemos cómo se puede apreciar que se encuentra con un estado capilar peor que antes de empezar el tratamiento. En este momento Fernando se encontraba en pleno shedding. Si en tu caso llevas varias semanas, un mes o 2 meses con el tratamiento y has perdido una cantidad significativa de pelo, no debes dejar el tratamiento. Repito, no debes dejar el tratamiento. Lo más seguro es que esta pérdida de pelo se deba al conocido como efecto shedding. El efecto shedding es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto shedding como consecuencia del uso de tratamientos como finasteride o minoxidil es algo bueno, puesto que indica que la droga está siendo efectiva y a pesar de que nuestra apariencia inicial pueda ser peor, no debemos preocuparnos, puesto que el pelo perdido volverá a crecer. No obstante, tienes que ser consciente de que el efecto shedding que puedes sufrir por el uso de fármacos como minoxidil será más leve que el efecto shedding derivado del consumo de finasteride, al ser esta última una droga más potente. Aquí tenemos el estado de Fernando durante el tercer mes. Y ya podemos apreciar un cambio muy notable con respecto al principio. Claramente dejó atrás la fase de shedding y ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos. Vemos cómo ha mejorado de forma notable tanto la zona frontal como la parte media y la coronilla. Y aquí tenemos el estado de este paciente durante el cuarto mes. Y vemos cómo el cambio ha sido sencillamente brutal. Y cómo ha mejorado todavía más y ha aumentado la densidad y el grosor de los pelos terminales tanto en la zona frontal como en la parte media. Y quizás en esta imagen da la sensación de que la coronilla se ha quedado un poco más atrasada, pero esto seguramente se deba a que el foco de la luz le está pegando directamente en la coronilla. Las imágenes anteriores le daba justo en la zona media. Habría sido ideal que todas las imágenes se hubieran tomado exactamente bajo las mismas condiciones de luz, aunque el cambio con respecto al principio es más que evidente. Si te preguntas qué deben hacer estos pacientes ahora mismo, evidentemente lo que deben hacer es mantener el tratamiento durante por lo menos un año. En el caso de estas 3 personas, si no surge ningún imprevisto, lo ideal sería mantener el tratamiento incluso pasado ese primer año. Y algo que podrían valorar pasado 1 año y medio más o menos es disminuir la dosis de finasteride o la frecuencia de uso del fármaco. Quizás te estás preguntando si tienes que usar finasteride sí o sí si tienes alopecia androgénica o si con usar sopalmeto y vitaminas sería suficiente. La respuesta corta sería que depende de qué tipo de alopecia tengas. Hay ciertos tipos de alopecia donde sopalmeto podría ser suficiente para detener el avance de la misma. Ahora bien, si quieres saber todo lo que dice la ciencia en relación al uso de sopalmeto para tratar la alopecia androgénica y si podría ser la alternativa natural a finasteride, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.